Los procesos de globalización y apertura económica han generado un incremento en los flujos de inversión extranjera, los cuales impactan la producción, el empleo, el crecimiento económico, la distribución del ingreso, entre otras variables, en las economías receptoras. En la investigación que actualmente estoy desarrollando con el profesor Fernando Borrás, nos interesa determinar cuál es el impacto de estos flujos de inversión extranjera sobre la distribución del ingreso en las economías receptoras. Encontramos que en la literatura no hay un consenso sobre si estos efectos son positivos o negativos. Por un lado, encontramos una serie de trabajos que nos dicen que la presencia de inversión extranjera provoca un incremento en la demanda de mano de obra, tanto de trabajadores calificados como no calificados. Por tanto, en general hay un incremento en los salarios y una reducción de las brechas salariales entre estos dos grupos de trabajadores. Adicionalmente, la presencia de capital extranjero genera competencia entre los capitalistas, reduciendo la remuneración de estos y de esta manera reduciéndose esa brecha de ingresos entre trabajadores y capitalistas. Por otro lado, encontramos otros trabajos que nos dicen que la presencia de inversión extranjera provoca un incremento en la demanda de mano de obra de trabajadores calificados. Además, estos trabajadores se ven beneficiados por procesos de formación y capacitación. Y lo que ocurriría es un incremento en las brechas salariales entre estos dos grupos de trabajadores, lo cual entonces tendría efectos sobre la distribución del ingreso. Por tanto, teniendo en cuenta que aún hay temas por aportar en esta área de trabajo, nuestro objetivo entonces es tratar de comprender y aportar a esta discusión. Ahora el profesor Fernando Borra nos va a hablar un poquito sobre los datos, la metodología y los resultados que esperamos en esta investigación. Bueno, recién Dora nos explicó claramente cuál era el objetivo de nuestra investigación y también, bueno, cuáles eran los antecedentes y qué es lo que se sabe y no se sabe sobre el tema. Sobre el tema que nos interesa, que es, bueno, cuantificar cuál es el efecto de la inversión extranjera en la distribución del ingreso y ver cómo eso cambia según los diferentes niveles de distribución de ingresos que tienen los países. Para eso lo que voy a presentarles ahora es describirles los datos que utilizamos, la metodología y los resultados obtenidos. Con respecto a los datos, utilizamos una muestra de datos de panel de más de 100 países con datos de distribución del ingreso, inversión extranjera y también un conjunto de variables como inflación, educación, etcétera, desde el año 80 hasta el 2014. Los datos tienen como fuente el Banco Mundial y el proyecto del CEDLA de la Universidad de La Plata, en el cual establecen una base de datos pública sobre un conjunto de datos bien interesante para un montón de países, y realmente les recomiendo que entren a la página del CEDLA y exploren los datos. En cuanto a la metodología, utilizamos un modelo de datos de panel, que eso tiene la ventaja de permitirnos incorporar un efecto fijo, individual, a nivel de país, que nos permite captar todas aquellas variables inobservables como la calidad de las políticas, de las instituciones, etcétera, etcétera. También nosotros utilizamos como variables de control. Nuestra variable dependiente, lo que nos interesa ver es la distribución del ingreso, y queremos ver cómo se explica por la inversión extranjera y por algunas variables de control como estos efectos fijos y variables macro, inflación, el nivel educativo de la población, etcétera, etcétera. Para eso lo que vamos a hacer es estimar un modelo no lineal de datos de panel, en el cual lo que vamos a hacer es estimar el efecto de la inversión extranjera sobre toda la distribución de la variable de interés, que es la distribución del ingreso. Por tanto, no vamos a tener un estimador puntual, sino diferentes estimadores según en qué porcentaje de la distribución del ingreso nos centremos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yendo a lo que son los resultados,
Básicamente encontramos que a nivel promedio no vemos un efecto de la inversión extranjera en la distribución del ingreso, pero vemos que la inversión extranjera empeora la distribución del ingreso para aquellos países que están con la distribución del ingreso más bajo y con la distribución del ingreso más alto. Es decir, la inversión extranjera empeora la desigualdad cuando la misma es baja y es también alta, pero no tiene efecto cuando está en un nivel promedio. Y analizamos también finalmente qué pasa con las salidas de inversión extranjera, y ahí lo que vemos que hay un efecto solo para los países con baja distribución del ingreso, un bajo indicador de Gini, y lo que encontramos que para esos países el efecto es positivo. Bueno, espero que les haya interesado. Cualquier cosa nos pueden consultar por el documento y bueno, un saludo a todos.